Pues nos toca en estos momentos estudiar lo que tiene que ver con la libertad desde una visión transpersonal, desde una visión integradora. Y dice por aquí que es solo en libertad que uno puede descubrir cualquier verdad. Todo lo que nos presiona, todo lo que nos oprime, todo lo que no nos permite ser nosotros mismos, pues tiene que ver con cierta ignorancia que cuando nosotros comenzamos a estudiar, nos vamos dando cuenta de qué es de lo que se trata y pues obviamente, ¿verdad? Las cosas comienzan a cambiar. En estas 4 semanas o en estas 3 semanas pasadas, vimos, si ustedes recuerdan, hace 4 semanas la historia de la esclavitud y vimos también de qué manera fue integrándose la libertad. Pero también vimos la semana próxima la libertad desde el punto de vista teológico y hace 8 días que vimos la libertad desde el punto de vista filosófico, pero ahora en esta clase vamos a hablar de lo que tiene que ver con la libertad integral. Hablar de la libertad integral es, como nos lo decía esta imagen del inicio, ¿verdad? Es solo en libertad que uno puede descubrir cualquier verdad. Y vamos a ver unos versículos de la Biblia, pues que nos hablan precisamente de ello. Solamente antes de poder verlo, vamos a ver esta base. Hablar de las creencias que son fundamentales en la fe cristiana. Si observamos este mapa conceptual de Dios, nosotros, salvación, seguidor, ustedes van a observar unas flechitas que van hacia la derecha, pero van a observar otras flechitas que van hacia la izquierda. Las flechitas que van hacia la derecha tienen que ver con esa fe, con esas creencias que nosotros vamos desarrollando. Dios, nosotros, salvación, y termino haciéndome un seguidor de Jesús. Y eso pues nos dice Jesús, ¿verdad? Mi Padre y yo uno somos. Si yo recibo la salvación, me vuelvo un seguidor de Jesús, entonces yo comienzo a conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, las flechitas que van del lado contrario, pues yo me hago un seguidor, comienzo a conocer de la salvación, luego me comienzo a meterme, ¿verdad?, a hechos nuevos, pero llega un momento en que me revelo a las cosas de Dios y obviamente esto pues me va a atar, esto me va a esclavizar, no me va a permitir a mí poder avanzar, poder seguir adelante. Entonces, en el cuadro amarillo dice, creo que, más creo en, igual a fe. De esto lo vamos a ir descifrando según lo que nos proporciona la lectura de esta semana, que de este resumen o de este artículo que nos proporciona González. La definición de la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios os ha revelado, ¿verdad? El vivir en fe es vivir libre, completamente. Por eso vamos a buscar poder explicar la libertad desde un punto de vista integral. Etimológicamente la palabra fe viene del vocábulo latino fides, que no tiene connotación religiosa alguna. Las religiones es que buscan a su beneficio la fe. Y esta palabra fe está vinculada a la raíz indoeuropea, brei, que remite a la noción de confianza y de persuasión. Pero esto se pone más interesante. La creencia se confunde a menudo con la fe, ambas asociadas erróneamente o algo fundamentalmente religioso. Hacer la distinción nos conduce a una mayor comprensión de nuestra forma
de funcionamiento, ver dónde termina la creencia para poder comenzar con la fe. Solo podemos creer en algo inseguro, puesto que cuando estamos seguros ya no creemos, sabemos. El pueblo de Dios es destruido porque no sabe, porque le falta conocimiento, porque solamente cree, le hace falta tener fe. Yo no digo creo que respiro, sino sé que respiro. Nadie podrá hacernos dudar nunca acerca de este punto, y ahí ya no es cuestión de creencia, ahí es una convicción, es pues la fe, la certeza, la convicción. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ya avancé de mis creencias? Pues que ahora tengo fe, ahora no lo veo, no ocupo verlo para poder estar seguro. Sé que aunque no lo vea, lo voy a ver. Sé que aunque no lo tenga, lo voy a tener. Sé que aunque no lo huela, lo voy a oler. Y eso me lleva a vivir en paz. Eso me lleva a vivir libre. Eso me lleva a no depender de cuestiones materiales, de cuestiones religiosas, de cuestiones dogmáticas, o como pastor depender del diezmo, depender de la ofrenda, depender de la asistencia de las personas a la congregación, depender si tengo un templo más grande o más lujoso, más equipado. Cuando comienzo a entrar a esta atmósfera que tiene que ver de fe, de que paso la creencia, rebaso ya la creencia, entonces llego a ese momento de seguridad, me libero de la frustración, me libero del cansancio, de la apatía, de la incertidumbre, de la inseguridad, y todo esto viene a cambiarse por seguridad, por certeza, por confianza, que aunque de momento no lo veo, sé que lo tengo. Y entonces, si ustedes observan esta imagen que para mí me pareció muy interesante poderla poner, de qué manera nosotros nos vamos, de repente nos convertimos como marionetas de la religión, y una persona que es marioneta de la religión va a dominar, va a ser marionetas también de discípulos. Entonces, si yo no corto esa forma de enseñanza, pues voy a entrar en un conflicto discipulador, y no voy a ser parte de poder enseñar la libertad que vino a mostrarnos Cristo. Por eso en su palabra nos habla insistentemente de la verdad. Si tú conoces la verdad, es a través de la verdad que vas a alcanzar la verdadera libertad. Porque una persona que conoce la verdad es libre, ya no depende de una institución, ya no depende de un ministerio, ya no depende de un dogma, de una creencia. Ahora él o ella están tan cerca de Dios, tan cerca de lo divino, descubren ese poder que Dios ha depositado sobre su vida, sobre la vida de los suyos, y eso te lleva a vivir más en paz, a no confiar tanto en la gente por encima de la confianza que debemos de tenerle a Dios. Dios, a través de Cristo, es el común denominador en nuestras vidas. A través de Cristo, las cosas para nuestra vida son hechas nuevas, son hechas diferentes, y Cristo es nuestro modus vivendus. El ser cristiano es ser imitador de Cristo. El ser cristiano no precisamente tiene que ver con una religión. No, es que tú ya te hiciste de la religión cristiana. No, perdóname, pero pues si lo que menos quiero practicar es la religión, porque Dios me hizo libre de la religión. No, pero es que tú estás en la iglesia cristiana. Sí, pero pues es que la iglesia cristiana es un modo de vivir. Somos imitadores de Jesús, somos discípulos de Él, y Jesús no vino a establecer absolutamente ninguna iglesia, ninguna denominación aquí en la tierra. Entonces, cuando tú comienzas a caminar con estas respuestas, con esta convicción, con esta seguridad, pues
comienzas a ser libre de los comentarios o libre de las suposiciones o libre de algunos perjuicios sociales, algunos estereotipos, algunos adjetivos calificativos y más que nada los pastores. Comenzamos nosotros a despojarnos de todo eso y comenzar a ser más imitadores de Cristo. Fíjense que González en este libro o en esta investigación nos habla acerca de las experiencias cumbre y nos habla de las experiencias meseta, porque vamos a enfocarlo todo esto, ¿verdad? A lo que tiene que ver con la libertad. Y nos dice que las experiencias cumbre son de poca duración, son esas experiencias que podemos vivirlas de repente en el culto, en un momento de adoración, en un momento de oración, desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas. Las experiencias meseta, por su parte, son estables y son duraderas y tienden a la adaptación permanente. Entonces, cuando yo comienzo a cambiar de las experiencias cumbre a las experiencias meseta, es que yo ya comienzo a consolidarme en lo divino, que en este caso de nosotros pues tiene que ver con lo cristocéntrico. Las experiencias cumbre suelen presentarse de manera espontánea, pero para convertir una experiencia cumbre en una experiencia meseta, para transformar un breve estado alterado en un rasgo duradero, se requiere una práctica prolongada. Difícilmente alguien va a llegar a experiencias meseta si no pasa tiempo con el Espíritu Santo. Si no conoce qué es lo que le gusta al Espíritu Santo, si no sabe escuchar su voz del Espíritu Santo, difícilmente va a tener esta transición, difícilmente como lo veíamos en el mapa al principio, ¿verdad? En esos círculos, de qué manera podemos caminar conforme el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero de qué manera también el círculo del centro nos lleva a caminar a nuestra manera y a final de cuentas terminar en una rebeldía, en una desobediencia, en una indisciplina, en un narcisismo de todavía querer hacer las cosas a mi manera. Pero está el otro círculo que nos lleva a abandonar nuestra vida a su voluntad. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces comienzo a entrar a estas experiencias espirituales que en este caso González, a través de lo que nos explica Ken Gilbert, nos lo expresa, ¿verdad? Para hacer esa diferencia de eso cumbre y de eso meseta. Casi todo el mundo en algún momento de su vida puede tener una breve experiencia cumbre. Y se sabe incluso de algunos casos en los que sin necesidad de práctica sostenida han terminado convirtiéndose en una experiencia meseta, que esto es extraordinario. Así pues, la creencia y la fe constituyen las modalidades de orientación espiritual prevalente, mientras que las experiencias cumbre, por su parte, raras pero auténticas experiencias espirituales, solo suelen darse a quienes están comprometidos con una práctica espiritual sostenida, intensa, prolongada y profunda. Una relación, una práctica espiritual sostenida, intensa, prolongada y profunda. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque el pueblo de Dios es destruido, porque vive en la ignorancia, porque no estudia, porque no se prepara, porque únicamente lo que tiene son creencias, únicamente lo que tiene son creencias que le impartieron las personas que le predican, las personas que escuchan en el Facebook, en el YouTube, en el Internet, pero no tiene una formación, no tiene una disciplina, no tiene un conocimiento. El área cognitiva no la ha desarrollado. Por otra parte, la parte afectiva difícilmente va a poder ser transformada a los principios, hábitos y valores. Y por supuesto, sus prácticas que va a hacer y que va a desarrollar, pues van a estar todas distorsionadas, ¿verdad? Y ahora tienes que saludar así, y ahora tienes que hacerlo así, y ahora tienes que, ¿por qué? Pues porque así lo hacen así. ¿Quién te dijo? Pues ellos me enseñaron, pero no tienes un fundamento, no tienes una base. Y entonces ahí va ese círculo. Sí, de repente tienen ciertas experiencias cumbre, pero son momentáneas. O sea, no trascienden, no avanzan.
Pero fíjense que este González también nos habla del yo, del yo pleromático. Parece que ni el feto ni el recién nacido poseen una sensación de identidad claramente definida. Y esto es importante para nosotros poder comenzar a comprender lo que tiene que ver con la libertad, con la esclavitud, de qué manera el entorno es súper archimega poderoso en la vida de la persona. Es decir, que el niño se encuentra sumergido en un estado paradisiaco de unicidad preconsciente, o sea, ignorante de sí mismo, el cual va a ser llenado de todo lo que las personas que estén a su alrededor, sus papás, sus hermanos, sus maestros, pues van a comenzar a llenar esa parte paradisiaca, ¿verdad? Este estadio adual y autístico también se caracteriza por ser atemporal y por ser aespacial y no objetal. O sea que no es algo objetivo, no es algo espacioso, no es algo temporal. Todo va de cierta forma en lo contrario. Por lo tanto, al no existir estos tres elementos, lo atemporal, lo aespacial y lo no objetal, para el recién nacido, todos los eventos son experimentados por parte de su yo pleromático, frente a lo cual no hay para el niño limitación alguna, ¿verdad? Entonces, lo que Wilber busca enseñarnos, dice González, que denomina la omnipotencia de la ignorancia. Este hombre llamado Wilber, pues es un investigador de este siglo pasado, ¿verdad? Que muchas de sus escritos han trascendido por cuestión de que estudia al ser desde una forma integral, una psicología integrativa, integradora, que la libera del dogma, que la libera de la creencia. Ahorita lo vamos a ver en las próximas imágenes. Que la libera de la religión para encontrar su yo verdadero, para encontrar su esencia. Por eso es importante para mí que ustedes conozcan esta parte de lo transpersonal, no para que aprendamos de ellos, sino para que nos demos cuenta que ya en el siglo pasado y en este siglo hay personas, hay científicos que están tratando de enseñar de manera científica lo que nosotros tenemos en la Biblia, pero que a veces no lo comprendemos o no lo asimilamos o no lo afirmamos de manera como ellos con los estudios que van obteniendo y que van alcanzando, pues se vuelven unas personas con autoridad del tema y como lo hacen algo científico, pues eso les da mucha seguridad, ¿verdad? Por otra parte, el escrito también nos habla, y me entro aquí un poquito a esta parte para que conozcas un poco la fe de manera hinduista y que puedas comprender también algunos conceptos que ellos practican y que ellos llevan a cabo. Por decir, el hinduismo tradicional propone el concepto de Jiva, Atman y Brahman. Y ahorita lo vamos a explicar uno por uno. Por decir, el Jiva tiene que ver con el ser vivo. El Atman tiene que ver con el alma individual. El conjunto se llama Jigman, ser vivo con alma propia. Y Brahman, que es un alma universal. Entonces aquí voy. El alma, el Atman, es una diminuta partícula del Brahman, o sea, del universo. Es igual al Brahman en calidad, pero no en cantidad. O sea que en nuestra fe que nosotros conocemos acerca de Jesús, nosotros somos pequeñas luces, porque somos encendidas de esa radiante luz del Todopoderoso, ¿verdad? Desde nuestra fe, desde lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces, esto es similar a las chispas que salen de una llama, hablando en esta fe hinduista del Atman y del Brahman, que lo vemos en la figura, en la imagen que tenemos aquí a un lado. Entonces, el Brahman es la suma de tres grandes que son Brahma,
Vishu y Shiva, ¿verdad? El conjunto Jivatman puede entonces manifestar las cualidades del Brahma en su interior. Y aquí voy, porque nada más tengo esta pura imagen para poderlo explicar para con ustedes. Este Atman es el que se transfiere, según, vuelvo a decirles, según esta investigación de González y esta investigación que se hace acerca de la fe hinduista. Este Atman es el que se transfiere de un cuerpo a otro cuando las personas reencarnan. Ellos creen en la reencarnación, nosotros creemos en la salvación. Ellos creen en la reencarnación porque a través de la reencarnación pues dicen que son eternos, ¿verdad? Porque terminan reencarnando en otra persona o en otro ser. Esta alma está ligada al karma. O sea, según lo que tú hagas, es ese karma que se regresa, que se vuelve, ¿verdad?, a tu vida, lo que significa destino y tiene que realizar ciertas tareas en su vida. La iluminación ocurre cuando el Atman, cuando el alma se da cuenta de que es parte del Brahman, del alma universal, y se fusiona con a una vez. Este proceso se conoce como moksha. Y lo vemos aquí en las imágenes, ¿verdad? Vemos aquí el proceso de las flechitas, nacer, morir, y vemos cómo al morir se integran, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con el universo, pero viene otro ciclo donde vuelvo a nacer, vuelvo a morir, y ahí está el ciclo. Entonces a esto se le conoce como moksha, que es el proceso donde hay ese fusionamiento entre lo que es el Atman y lo que es el Brahman, ¿verdad? Me gustaría detenerme un poquito aquí, por si tuvieran alguna pregunta acerca de lo que estoy comentando ahorita, poder aprovechar. Si no tienen ninguna pregunta, entonces yo avanzo. Pastor Naudit, no sé si tuviera alguna pregunta. Sí, pastor. Pues en base a lo que acaba de decir del Brahma, el Shivni y el Shiva, pues me queda cierta duda en base a un versículo bíblico cuando me gustaría entender esa parte porque veo que puede encajar realmente ahí. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pues sabemos que él salió de Ur de los Caldeos obedeciendo realmente lo que Dios le pidió que hiciera. Pero él le dijo que saliera con Sarai, pero resulta que él se llevó a Lot. Entonces yo quisiera saber, porque ahí cabría, no sé, de la forma como lo está explicando, me parece muy importante esto del Atman. Estas tres circunstancias en base a esa formación de esa fe y de esa justicia que le fue dado a un hombre donde el papá idólatra tenía más de 1000 dioses y además de eso los vendía. Entonces creo que en forma como lo está explicando y lo que vemos aquí en la pantalla, me parece que si hay algún, no sé si se desvía realmente de la explicación o encaja realmente esta parte en la parte bíblica. Sí, para poderlo entender, me voy a ir aquí a una parte aquí atrás, que fue el inicio, donde hablábamos nosotros acerca de la fe, ¿verdad? ¿Dónde está? Donde hablábamos esta parte de que la fe, dice la palabra de Dios, por la fe, no por la creencia.
por la fe, por la seguridad, por lo que sabía, por lo que conocía, fue que le dijeron que estaba loco, que a dónde era donde iba, o sea, pero por la seguridad que tenía Abraham, de simplemente de dejar su tierra y su parentela, o sea, pues era locura. Entonces, ¿de qué manera aquí en la parte de Abraham, que se le considera, ¿verdad?, el padre de la fe, nos da una enseñanza muy buena acerca de lo que estamos viendo ahorita. Y ya en esta parte que estamos hablando de la fe o de la creencia hinduista, del concepto de Jiva, Atman y Brahman, pues aquí ya hay un cambio, ¿verdad? En las creencias que ellos tienen. No aborda Ken Wilber acerca bueno, González, ¿verdad? En esta investigación no aborda acerca del budismo, pero pues también prácticamente son muy similares con el hinduismo, porque el budismo también cree en la reencarnación, ¿verdad? Y ellos, por decir, los hinduistas, que se les considera orientales, ellos, creo que en la clase pasada o antepasada se los explicaba, para ellos el éxito lo miran diferente a como lo miramos nosotros el éxito de manera occidental. Para nosotros el éxito lo vemos de esta forma, donde estar en la cima es porque llegué, lo logré, la casa, el carro, la empresa, los bienes materiales, o sea, Dios está conmigo, me bendijo materialmente, y así como que llegué a la cúspide, lo logré. Y para los hinduistas no, o sea, para los hinduistas es al revés, es contrario. Todo aquel que tiene la capacidad de entregar o no afanarse a las cosas materiales para volverse un servidor de los demás, se le considera a una persona exitosa. Y a final de cuentas, pues tiene mucho sentido con lo que nos dice Jesús. El que es servidor de los demás, pues pasará a ser de los primeros, porque yo no vine a que me sirvan, sino que yo vine a servir, yo no vine a ser servido, yo no vine a servirme de ustedes, yo vine a servirles a ustedes. Y este ejemplo hinduista, pues para mí la verdad que independientemente de esta fe, de estas creencias que ellos tengan, la verdad es que en sus prácticas, que son sumamente celosos también de sus prácticas, los llevan, no generalizo, pero los llevan también a vivir una filosofía muy liberadora, que no se afanan, por decir, algunos decían, ¿cómo es posible que la India tenga tanta escasez de pobreza teniendo las mejores reses del mundo? Porque para ellos las vacas es les rinden adoración, o sea, ellos cuidan mucho esa parte, ¿verdad? Animal, y nosotros no, nosotros los occidentales les damos cuello y no las comemos, no las acabamos. Entonces, referente a la pregunta que hacía, en la forma de cómo poderlo relacionar, pues aquí nos habla del alma, que del individuo, de la vida, ¿verdad? Del jiva, que es la vida del ser vivo, y que ese jiva está en un atman, en un alma individual, pero también este atman en su momento pues va a llegar a morir, y entonces pasará al Brahman, que a través de un moksha, porque es parte del universo, desde la interpretación que ellos hacen, y comienza el ciclo a través de la reencarnación. Por la fe, la creencia, bueno, la convicción de Abraham, ellos hacen de una manera, con mucha convicción, lo que nos muestra la palabra, que nosotros vemos una fe radical de Abraham, una fe ejemplar, pero por esta parte, no sé si esto esté ayudando a la pregunta que hacía Pastor Naudit, pero de cierta forma la práctica
que si conocemos nosotros un poco más del hinduismo, nos vamos a dar cuenta de muchas filosofías cristocéntricas. Nos vamos a dar cuenta de muchas enseñanzas que Cristo dejó y que ellos las han abrazado. No se mira así como precisamente como Cristo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, cuando miras todos esos principios, hábitos y valores que ellos tienen, dices, bueno, ¿y cómo nosotros siendo cristianos o presumir que somos cristianos, hijos de Dios, cómo es posible que a veces tengan una forma de vivir mucho más servicial, mucho más humilde, mucho menos afanada, y que nosotros en nuestra cultura occidental vivamos tan confiados de los bienes materiales o del afán de este siglo? No sé, Pastor Naudit, si le pude responder a lo que comentaba. Sí, pastor. Sí, estaba viendo cómo se puede compaginar en base de lo que es el hinduismo, definirlo realmente por cada una de las esencias vistas y más el Atman, nacer y morir, ¿sí? Es la explicación para verlo nosotros en base, pienso yo, que cuando él sale, pues el propósito de él es muy, o va mucho más allá que lo que vemos aquí en el hinduismo a través de una fe fundamentada en algo que tenía que sobrellevar, pero sin saber el rumbo que realmente iba a tomar, pero lo hizo. Entonces sí, sí, quería saber esa parte, Pastor Arturo. Sí, me parece bien Muy bien, que Pastor la Naudit. pudimos. Entonces vamos a preguntarle a la pastora Leti y luego a la pastora Lupita acerca de algún comentario, alguna pregunta. Adelante, pastora Leti. Como que se nos congeló la pastora Leti. ¿Sí nos escucha, pastora? Ya se nos congeló un poquito. Bueno, pastora Lupita, adelante en lo que se descongela la pastora Leti. Sí. Pues creo que no he entendido todavía muy bien esto de, se me hacen muchos trabalenguas, se me hace que me va a tocar analizar mejor este tema, aún no logro entenderlo bien, Pastor Arturo. Ok. Como nunca he leído lo del hinduismo, y es algo nuevo para mí. Ok, creo que ya se nos descongeló la pastora Leti. Adelante, pastora. No, le digo que yo a mí me quedó claro en lo que estábamos viendo, ya había leído un poco de eso y no tengo preguntas. Gracias. Ok, ok, entonces ahora voy a tratar de aterrizar la enseñanza de esta forma, porque a final de cuentas es la conclusión que nos propone González, ¿verdad? Dice que lo que el investigador González respecta, cabe decir entonces que el motor primordial de toda conducta y por lo tanto de toda historia de la humanidad, desde esta visión, descansa en el anhelo intrínseco que toda criatura tiene por el regreso a la unidad absoluta. Nosotros creemos en nuestra fe cristiana que vamos a regresar a casa con papá, de donde un día salimos, porque desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, él ya tenía planes para nosotros. Somos pequeñas luces brillando aquí en la tierra, pero de una luz que es alimentada a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. Pero esa divinidad que está en nosotros
tiene que ver con lo divino, con esa grandeza, con esa omnipotencia del Todopoderoso, que no depende de la Comisión Federal de Electricidad, o que no depende del sol, o que no depende de las energías. Él es la luz, Él es la fuerza, Él es la energía, Él es la omnipresencia, Él es la omnipotencia. Y nosotros como granos de arena, se podría decir, como cosas muy, muy, muy pequeñitas, quizás muy insignificantes por lo pequeño, no porque seamos insignificantes para Dios, pues somos esas luces encendidas para alumbrar la oscuridad que tiene que ver aquí en la tierra con la ausencia del conocimiento de Jesús. Jesús no viene a atar y esclavizar absolutamente a nadie. Jesús viene a ser discípulos, Jesús viene a salvar, Jesús viene a darnos una segunda oportunidad, Jesús viene a liberarnos de toda atadura, de toda enfermedad, de toda deuda, de toda escasez, de toda pobreza, de toda ignorancia. Él es nuestra segunda oportunidad, Él es nuestro maestro por excelencia, Él es nuestro discipulador, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es el que nos enseña a través de su ejemplo cómo ser hijos, Él es el que nos enseña a través de todo el escrito cómo ser padres, Él es el que nos enseña a través de todo su ejemplo cómo ser pastores, cómo ser ministros, cómo pastorear una iglesia, cómo posicionar su reino aquí en la tierra, de qué manera nosotros habitamos legalmente y la oscuridad o las prácticas oscuras habitan de manera ilegal. Nosotros, por eso dice una de las alabanzas que muchas veces hemos cantado, el enemigo está bajo la planta de nuestros pies, pero a veces la gente hace al enemigo omnipotente, a veces lo hace omnipresente, y en todos lados ve el diablo, y en todos lados cree que el diablo puede hacer esto, puede hacer aquello. ¿Por qué? Por su creencia. Qué importantes son las creencias, la creencia de la gente. Las creencias se quitan, y esto sería muy interesante si están haciendo anotación, sería muy importante que lo anotaran. Las creencias, la única forma de poder quitarlas es a través del conocimiento, es a través de la disciplina en el estudio, es a través de la lectura. Desde aquel entonces había maestros para enseñar, para ser discípulos, había maestros para los niños, para los jóvenes, para los casados, para los ministros. Desde aquel, es importante dejar un legado a través de la escritura. Entonces, si el día de hoy nosotros nos desprendemos de esa formación y no aprendemos de las personas que han alcanzado más sabiduría que nosotros, y no aprendemos de las personas que estudian un poco más que nosotros, y no aprendemos de todas esas experiencias que superan nuestra experiencia momentánea, entonces pues podemos caer a un estancamiento, y eso me va a llevar a mí a una esclavitud. Y entonces esta parte de que les decía que hablábamos de la historia de la esclavitud y de la libertad, y hablábamos de la libertad teológica, y hablábamos de la libertad filosófica, y ahora hablamos de esta parte sumamente importante, la libertad integral, donde no solamente es que seas libre en tu espíritu, sino que seas libre en tus pensamientos, que seas libre en tus emociones, que seas libre de tus enfermedades somáticas, fisiológicas, y que seas libre de las cuestiones espirituales, y que conozcas la verdad, y que la verdad te lleve a la sanidad, a la restauración, a la renovación, a la segunda oportunidad, al posicionamiento, a pisar en Cristo, en roca, porque Él es nuestra fuerza, porque de lo vil y de lo menospreciado nos toma, nos sacude, nos limpia y nos posesiona. Y esa es la libertad integral. Esa es la libertad que conocer que hay un ser divino, hay un ser todopoderoso, omnipresente, que vino y me dio la oportunidad de poder vivir de manera diferente, que vino a liberarme de los pecados del pasado, que vino a liberarme de los dogmas del pasado, que vino a liberarme de las frustraciones, de las ansiedades, de las depresiones,
de la tristeza, de la soledad, de la angustia, de todas las cuestiones pasadas para ofrecerme una mejor vida. Y ahí es donde entra la libertad integral. A Cristo, si ustedes observan en sus enseñanzas, a Cristo le importaba que la gente tuviera que comer. Le importaba que la gente tuviera dónde vivir, que tuviera un trabajo, que tuviera un modus vivendus. No únicamente se interesó por la salvación. Si ustedes hacen un estudio de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, se darán cuenta que menos del 50% de las enseñanzas de Jesús se refieren a la salvación y más del 50% de las enseñanzas de Jesús se refieren a las cosas materiales. Porque el amor, porque el mal de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a materializarnos, comenzamos nosotros a alejarnos de lo divino. Comenzamos nosotros a apartarnos. Entonces, en este siguiente párrafo, se dice que este regreso, que ya sea consciente o inconscientemente, pues está ocurriendo, se va matizando por un intento de reprimir lo que es inevitable, la reabsorción en lo absoluto, y así instituye lo que al investigador le gusta llamar el drama de la existencia. El vacío también, como lo habla Víctor Frank, el vacío existencial, de qué manera, de qué forma consciente o de manera inconsciente, la persona no le haya sentido a la forma de vivir. De repente es muy, dice por aquí que se va matizando por un intento de reprimir lo que es inevitable. ¿Y cómo reprimes lo inevitable? O sea, no se puede. Pero mucha gente vive bajo este drama de la existencia y cada una de las conductas, por lo tanto, consiste en una búsqueda de objetos sustitutorios al servicio de la unidad sustitutoria propia del nivel del desarrollo correspondiente, entre paréntesis. Es decir, que el pleroma, o sea, lo que tiene que ver con el llenar, la imagen que veíamos al inicio de ese niño, el llenar la materia para el Uroboros, que se ve como el segundo apartado después del pleroma, que tiene que ver con la serpiente que se come su propia cola y que pone un ejemplo muy importante. Si ustedes leyeron el artículo, se darán cuenta de que un ejemplo de eso es como cuando la mamá está amamantando al niño, porque el niño se está comiendo a la mamá. A la mamá se le caen los dientes, a la mamá se le cae el pelo, a la mamá le salen manchas, la mamá se pone más delgada, pero deja de amamantar y la mujer comienza a recuperarse, ¿verdad? Esto es lo que ellos le llaman como el uroboros, la serpiente que se come su propia cola, y sí mismo con el respecto al otro urobórico, que tiene que ver con el yo primitivo. De qué manera cuando nacemos nosotros venimos como los cassettes en blanco, ¿verdad? O los discos en blanco, y nos comienzan a llenar de información, y llega un momento, dice Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, dice que nos domestican muchas veces como a los animales, a través del premio y a través del castigo. Y si se fijan en el kinder, van los niños a la escuela y salen con una estrellita en la frente. ¡Ay, se portó bien! Y lo premian. ¡Ay, se portó mal! Y si se acuerdan, en los tiempos de nosotros, las orejas de burro allá y arrinconado allá. Y nos domesticaron en la infancia a través del premio y del castigo. Y luego llegamos a la iglesia y es la misma escuela, que es el conductismo. La iglesia está atrapada, la congregación está atrapada en el conductismo. Primero fue el psicoanálisis, luego el conductismo, ni siquiera ha brincado al humanismo.
menos va a brincar a lo transpersonal, que es lo que buscamos enseñarles a través de esta licenciatura. La libertad integral, porque es hasta que conocemos una verdad amplia, hasta que conocemos una verdad integral, es que entonces como que nos cae el 20 y nosotros decimos, wow. Hoy en el Facebook subí iba en el camión y Dios me habló yendo en el camión y me puse a escribir ahí en el Facebook y recuerdo que escribí la educación cristiana es la que nos lleva a nosotros a no distinguir instituciones. Y puse ahí 3 versículos de la Biblia. O sea, el cuerpo de Cristo es uno y son diferentes miembros, pero es uno. Y hay algo que nos identifica como cuerpo de Cristo. La sangre que fue derramada por nosotros y que circula por todos los miembros del cuerpo. Pero de repente hay instituciones, hay congregaciones, hay instituciones que buscan desmembrar el cuerpo de Cristo. Y ahora solo ellos tienen una verdad y todos los demás se van a ir al infierno porque no creen como ellos creen. Y no, son cosas muy radicales, por eso la importancia de conocer. Pero en verdad, que para que esta aseveración que nos presenta entonces este artículo o este estudio no se conviertan en una idea romántica, así, ay, que qué bonita la clase, ay, qué bonito nos explicaron, nos dijeron, o sea, para que no se convierta en eso, pero tampoco, no, pues yo la verdad ni le entendía a lo que dijo el pastor y hacerlo algo reduccionista. Esta observación se hace para que esta aseveración no se convierta en una idea romántica o reduccionista, se requiere tener una mínima comprensión, aunque sea solo intelectual, de lo que implica la unicidad de la existencia que se manifiesta en todo y todas las cosas. Eso acompañado con un poco de fe y el más mínimo deseo de encontrar la certeza que la destituya son los elementos que pueden llevar al ser humano a encontrar una trascendencia, o mejor dicho, a darse cuenta que lo que único que en realidad es y siempre ha sido, tiene que ver con ya esto es parte de mi reflexión, que tiene que ver con un presente eterno, con un Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy, que será el mismo mañana y que será el mismo por los siglos de los siglos. Y cuando yo tengo acceso a ese tiempo de Dios, a ese eterno presente, cuando yo a través de la oración tengo esas experiencias, ¿se acuerda? Las experiencias meseta, esas experiencias que nos llevan a nosotros a poder entrar a ese tiempo, kairos, donde comenzamos a conocer más la voluntad del Padre y se nos comienza a revelar más los acontecimientos que habrán de venir. Y un ejemplo se los pongo en el Salmo 23. David estaba pasando por una persecución. Su suegro quería matarlo. Su suegro quería la cabeza de David y tenía todo el ejército, era el rey. Y lo buscaba hasta por debajo de las piedras. Y David, en ese momento que se encontraba en una situación difícil, crítica, en una crisis espiritual, en su confianza, en su fe, no en su creencia, en su fe, entra a aquellas alturas y comienza a mirar ese eterno presente y se mira sentado en la mesa del rey. Y se mira en el palacio. Y se mira viendo esos verdes pastos. Y mira su reino. Y mira las grandezas. Y entonces comienza a escribir: Jehová es mi pastor. Nada me faltará en futuro. En delicados pastos me pastoreará en futuro. Él viene y regresa a la crisis que estaba viviendo en el presente, pero con una fe, con una convicción, con una seguridad. El miedo, la persecución no lo ataba, no lo esclavizaba.
Por eso cuando tiene esa cercanía a Saúl y le corta un pedazo de su ropa y luego le dice, mira rey, estuviste en mis manos y si yo quisiera acabar contigo, Dios te entregó en mis manos y no lo hice. Dios me libre de poner mis manos sobre el elegido del Señor. ¿Te imaginas con qué libertad nos enseña la Biblia a que nosotros podamos vivir y que no nos atemos y no nos esclavicemos a creencias, sino que esas creencias día con día, como por decir hoy, aprendieron y conocieron un poco del hinduismo, pero está el taoísmo, pero está el budismo, por decir un ejemplo. En el budismo la palabra pecado no existe. Y esa es una debilidad de nosotros como occidentales. La palabra pecado nos atrasa. La palabra pecado nos limita. La palabra pecado se ha vuelto como un gigante condenatorio. Pero es interesante conocer la filosofía budista y de qué manera pues es trascendente la formación filosófica que tienen, no porque nos vayamos a ser budistas, porque somos occidentales, no porque nos vayamos a ser hinduistas o taoístas, únicamente que la verdad tienen mucha sabiduría y filosofía que viene en la Biblia, pero que no la podemos de repente como interpretar con ese conocimiento, con esa sabiduría, con ese entendimiento, hasta que a nuestro conocimiento le comienza a entrar otra información y luego dice uno, entonces la palabra de Dios me está hablando esto. Pues sí, ya viene la iluminación, viene la revelación de la palabra y esto pues es transformador en nuestra vida, ¿verdad? Termino entonces esta charla de esta forma. Ken Wilber nos habla del desarrollo espiritual y nos dice que el desarrollo espiritual, por decir, una persona que vive en las creencias de la religión, vive enjaulada. Una persona que comienza a entrar a la convicción, que comienza a entrar a la certeza, que comienza a decirle no a la religión, ya se comienza a preparar. Se comienza a preparar porque está a punto de salir de ese lugar. Y cuando tenemos esas experiencias cumbre y cuando tenemos esas experiencias meseta, entonces viene ese despertar espiritual en nuestras vidas, donde comenzamos a sentirnos inquietos, no, es que este lugar no es mío, este lugar yo no tengo que estar aquí, Dios me trajo para cosas grandiosas, poderosas, sobrenaturales y estamos buscando y llega un momento en que esas experiencias meseta se vuelven una forma de vida en nuestra vida y entramos a la adaptación espiritual, donde somos libres. El único que tiene dominio y poder sobre mi vida, tiene que ver con lo divino, con Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces, estos 4 estadios del desarrollo espiritual, creer en el Espíritu, tener fe en el Espíritu, experimentar el Espíritu y adaptarse al Espíritu, es un proceso de transformación que vive el ser humano. Hasta aquí termino. Pastor Naudit, ¿cómo ve? Muy bien, pastor. Sí, ya cuadró mejor. Se ve mejor el panorama. Ya lo podemos unir, claro, pastor. ¿Mandé? Ya lo podemos unir. Ok, excelente. Entonces, a final de cuentas, lo que buscábamos entender tiene que ver con la libertad integral, ¿verdad? De que no solamente Sí. nos ocupemos del espíritu, no solamente como psicólogos o como terapeutas nos ocupemos del pensamiento, de las emociones, sino que también tenemos un cuerpo que tenemos la responsabilidad de cuidarlo y que el no cuidar nuestro cuerpo habla de una irresponsabilidad en mis emociones y en mis pensamientos. ¿Y cómo voy a presumir que soy espiritual? Si no
Dice la palabra de Dios, y a mis hijos, por sus frutos, los conoceréis. Hay gente que no cuida su Conoceré. cuerpo. Sí, hay gente que no cuida su cuerpo, no cuida sus emociones, no cuida sus pensamientos, pero presume ser el más espiritual de la iglesia. Pero ya uno con el conocimiento, pues uno dice, bueno, pues a ver a cuántos puedes engañar, pero ya, pues a mí ya no me engañas, ¿verdad? Pastor Naudit, gracias. Pastora Leti, no sé si tenga algún comentario, vamos a cerrar. Después Daniel, si quisiera darnos alguna aportación. Adelante, Pastora Leti. No, pues estaba viendo de que lo que es el desarrollo espiritual me encantó por la forma en que lo puso usted ahí, o sea, cómo ir abriéndonos cada día más al entendimiento y comprender los pasos que hay que llevar para no vivir en una religión, sino en una relación con Dios, en un estilo de vida y no identificarnos como religiosos, más bien tener esa espiritualidad realmente verdadera de amor y de aceptación hacia todos los que estén a nuestro alrededor y como consejeros al que llegue. Entonces, pues, me encantó la clase. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Muy bien, Pastora Leti. Gracias. Daniel, no sé si tuvieras algún comentario. Sí, buenas noches a todos. Sí. Y fíjate, pastor, de que sí tiene mucho sentido en todo lo que estamos recibiendo hoy, porque como enseñaste la imagen así pues de la paloma, así pues tú puedes ver así como de que como está así como encerrado y tú ves de que como que toma pasos y hace cuenta que va con todo lo que dijiste de que así es uno mismo como creyente, así sus pasos, así su lucha durante la vida y, y yo creo que está conectado todo en lo que nos has mandado um, en en el chat así del grupo, donde decías de que el madurez espiritual no es fácil, es difícil porque pues uno tiene que pasar por muchas pruebas y cosas así, lo que van a venir. Y pues yo creo que poco a poco cuando uno comienza a realizar las cosas y y ver cómo Dios se mueve entre todos esos cosas, es cuando uno comienza a ser libre poco a poco. Nomás depende en cada uno, obvio, de su proceso. Y yo creo sería mi aportación de ahorita, pastor. Muy bien, Daniel, pues bueno, a practicar la libertad. No sé si ahora sí mi esposa quisiera dar algún comentario y así poder cerrar la clase. Bendiciones. Bueno, pues no, no estoy muy cara, pero sí, eh, las creencias son las formas de... Como que no te escuchas bien. ¿Me escucho bien? ¿Ahora sí? A ver, ahí se escucha mejor. Pues sí, pues las creencias, pues mucha gente tiene muchas creencias, muchas religiones, hay tantas en el mundo, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo diferente y que cada quien busca su verdad, ¿verdad? Pero pues no hay como estudiar y encontrar la verdad y, pues, como dice la palabra de libre, amén, y pues la lectura, la enseñanza es la que en realidad nos despierta los sentidos, porque de repente si nada más escuchamos una sola cosa, pues ahí estamos derrotados. Y hay veces de que me ha tocado ver que hay cosas donde dice uno, bueno, ¿cómo esta persona puede creer esto? ¿Cómo esta persona hace caso a esto que está mal? Pero pues no hay como
leer, estudiar y llegar a otras cosas para quitarse todos estos dogmas. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, pues bueno, de esta manera vamos a cerrar, vamos a terminar lo que fue la clase del día de hoy. Les recuerdo que hoy con esta enseñanza terminamos estas 4 materias de lo que tiene que ver con la libertad. La invitación es que en la próxima semana pues puedan hacer su ensayo y puedan hacerlo llegar, ¿verdad? Al correo que ustedes ya tienen. Padre, gracias por una vez más, por la bendición, por la dirección que nos has dado. Gracias por todo lo que haces, lo que nos revelas, de la manera como nos hablas, de cómo nos instruyes. Indudablemente, la sabiduría de tu Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y es a través de ello que nosotros podemos alcanzar el conocimiento, la sabiduría que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos y te agradecemos por estos minutos de clase. Gracias, Señor. Amén.